En estos días hubo un par de actualizaciones que, aunque pequeñas, no pasaron desapercibidas. Por un lado, Jimin tuvo un gesto súper bonito con su papá por el Día del Padre. Como ya ha hecho en años anteriores, le envió un hermoso arreglo floral acompañado de un mensaje muy emotivo. Es una tradición que repite cada año y que demuestra lo atento y detallista que es, especialmente con las personas que ama. El mensaje decía: «Querido papá, te quiero. Realmente te aprecio, ya que tu presencia para mí es el mayor apoyo. Cuida tu salud. Te amo siempre, tu hijo Jimin». Ese tipo de palabras tan sinceras y afectuosas son muy características de Jimin, y no es raro que muchos fans de Jungkook conecten este tipo de sensibilidad con la forma en que él también ha sido cercano y cariñoso con Jungkook a lo largo de los años. Aunque no tengan tantas interacciones públicas últimamente, quienes han seguido su historia saben que ese lado tierno y afectivo de Jimin siempre ha sido parte de su dinámica con Jungkook. Ahora bien, hablando de Jungkook, él también tuvo una pequeña aparición que causó revuelo. Estuvo activo desde la cuenta de Instagram de Bam, su perrito, y algo inesperado pasó. Comenzó a seguir una cuenta que se dedica a contenido de entretenimiento, como noticias y K-dramas. Hasta ahí todo normal. Pero lo curioso es que la misma cuenta reaccionó enseguida publicando: «Jungkook nos siguió». Nadie sabe con certeza si fue algo intencional o si se le fue el dedo, como a veces pasa, pero lo cierto es que no tardó en hacerse viral. Para quienes siguen a Jungkook de cerca, saben que este tipo de acciones espontáneas son muy propias de él, lo que siempre añade ese toque impredecible que lo hace tan interesante. Entonces, aunque no hubo una interacción directa entre Jimin y Jungkook, estas pequeñas señales han sido suficientes para que el fandom de Jungkook esté hablando de nuevo. Por separado, siguen mostrando esas características que los hacen tan únicos. La dulzura constante de Jimin y la forma libre y espontánea en que Jungkook se mueve por el mundo. Ambos siguen presentes, cada uno a su manera, pero siempre dejando detalles que nos recuerdan por qué su relación, sea cual sea la naturaleza que tenga, ha capturado la atención y el cariño de tanta gente. Mientras el mundo espera, con paciencia y anhelo, el regreso de dos almas que parecen brillar con más intensidad cuando están juntas, hay momentos que, aunque pequeños, se sienten infinitamente reveladores. A medida que el tiempo avanza, las señales sutiles, casi imperceptibles, cobran sentido para quienes saben observar con el corazón. Y entre esas señales, hay una historia que se ha ido tejiendo, no solo entre ellos, sino entre las personas que les dieron la vida. Es fascinante notar cómo los lazos que nacen del afecto verdadero no se limitan a los gestos públicos ni a las miradas fugaces. A veces, lo más profundo se manifiesta en gestos discretos, en decisiones que no buscan atención, pero que inevitablemente la reciben por su calidez. La conexión entre las familias de Jimin y Jungkook ha sido uno de esos hilos dorados que muchos han seguido con admiración, ternura e incluso asombro. Uno de los momentos que permanece grabado en la memoria de muchos ocurrió cuando Jimin lanzó su música en solitario y con ella alcanzó logros que ningún otro había tocado antes. Reconocimientos únicos, cifras históricas y una recepción mundial abrumadora. En medio de este torbellino de éxito, el padre de Jimin hizo algo que conmovió a todos. Celebró la hazaña de su hijo en su cafetería, organizando sorteos y entregando pequeños regalos a los visitantes. Fue un gesto amoroso, de orgullo, de alegría compartida. Naturalmente, todos entendieron que era una expresión del amor de un padre por su hijo. Pero lo que pocos esperaban era que ese mismo gesto se repitiera tiempo después, no cuando otros miembros del grupo lanzaron sus propios trabajos, sino específicamente cuando lo hizo Jungkook. Entonces, como si se tratara de un eco emocional, el padre de Jimin volvió a organizar un sorteo, volvió a regalar, volvió a celebrar. No era su hijo quien brillaba esta vez, y sin embargo, la alegría era la misma. El patrón se repitió nuevamente cuando Jungkook alcanzó el codiciado primer puesto en Billboard, tal como lo había hecho Jimin antes. Y el padre de Jimin volvió a festejar. Lo hizo con la misma intensidad, como si el triunfo ajeno fuera también suyo. O quizás no tan ajeno.
Ese tipo de apoyo, tan sutil como consistente, no pasa desapercibido para quienes creen en los afectos silenciosos. No se trata de coincidencias, o al menos no lo parecen. Se trata de una sinfonía de gestos que no buscan proclamarse, pero que, aún así, resuenan en quienes entienden que hay vínculos que van más allá de lo evidente. No es necesario hablar de etiquetas. El afecto verdadero se reconoce sin necesidad de palabras. Y no es solo desde la familia de Jimin que se perciben estas señales. La madre de Jungkook, también conocida por su dulzura y por su perfil bajo, ha sido mencionada por los fans en múltiples ocasiones como alguien especialmente atenta y considerada con Jimin. Aunque no se conocen todos los detalles, hay una anécdota que ha quedado impregnada en la memoria de muchos, por su delicadeza, por su simbolismo, por lo que sugiere sin decirlo. Después de un concierto, en uno de esos lives improvisados donde las palabras fluyen con menos filtros, Jimin mencionó que sus padres le habían preparado sopa de algas por su cumpleaños. En la cultura coreana, este gesto es profundamente significativo. No es solo una comida, es un ritual de amor, de vida, de bienvenida al mundo una vez más. Mientras contaba esto, con la suavidad habitual de su voz, Jungkook intervino con una confesión inesperada. Yo también comí sopa de algas. La sorpresa en el rostro de Jimin fue inmediata. Una mezcla de confusión, alegría y algo más que no se puede nombrar con exactitud. ¿Por qué?, preguntó con una sonrisa que parecía conocer la respuesta. Y la respuesta llegó, sencilla pero cargada de simbolismo. Mis padres la hicieron por el cumpleaños de Jimin. Ese momento tan breve y tan revelador dejó en silencio a muchos. No fue solo lo que se dijo, sino cómo se dijo. Las miradas, la risa contenida, la manera en que Jimin pareció comprender más allá de las palabras. Algunos interpretaron que cuando Jungkook dijo mis padres, no necesariamente hablaba de su familia biológica. En muchas culturas, y en Corea también, es común llamar padres a los suegros. Otros, en cambio, prefirieron creer que sí hablaba de su madre y que ella, desde el afecto más sincero, decidió honrar a Jimin cocinando una sopa que simboliza el nacimiento, la importancia, la gratitud por existir. Y en cualquiera de los dos casos, el significado es el mismo. Jimin no fue olvidado, fue celebrado, fue reconocido en un espacio íntimo, familiar, incluso sagrado. Esa sopa de algas no fue solo un platillo, fue una bendición silenciosa. Un acto de cariño envolvente, una forma de decir, nos importa, una forma de afirmar, aquí también hay un lugar para ti. Con el paso del tiempo, estas señales, estos fragmentos de vida compartida, se acumulan como piezas de un rompecabezas cuya imagen final nadie puede definir con certeza, pero que a todos les genera la misma emoción. No se necesita confirmar nada para sentir que hay algo poderoso detrás de todo esto. Hay una conexión que trasciende las palabras, los escenarios y las cámaras. Un lazo que une no solo a dos personas, sino a sus raíces, a sus orígenes, a sus familias. Y mientras ambos continúan su servicio, cumpliendo con deberes mayores, el mundo sigue mirando esos pequeños gestos, esos recuerdos, como quien guarda cartas de amor escritas en lenguaje secreto. Tal vez nunca se confirme nada, tal vez nunca se diga en voz alta. Pero hay miradas, hay risas, hay silencios que lo dicen todo. Y las familias, esas que los conocen desde antes de ser estrellas, lo saben, lo entienden y silenciosamente lo celebran.